Hola, muy buenas tardes. Yo soy la maestra Mariam y en esta ocasión les voy a compartir una presentación acerca de cómo fue que surgió la educación laica dentro de nuestro país. El Congreso Constituyente de 1916 a 1917, después de algunos debates, logró institucionalizar en su Carta Magna un tipo de educación que no tuvo mucho auge dentro de nuestro país. La educación se centraba en lo que era el cuestión del laicismo. Los constituyentes ordenaron el desmantelamiento de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. ¿Quién era esta secretaría? Era un ministerio de justicia que controlaba también lo que eran los bienes eclesiásticos, los negocios eclesiásticos y las cuestiones de la educación y la instrucción pública. El presidente Carranza decretó que correspondía a los municipios la obligación de impartir la educación primaria. Sin embargo, esto no tuvo mucho auge dentro del país, debido a que cada quien impartía el tipo de educación que mejor consideraban para su estado, pero esto no fue muy satisfactorio. Entonces, la comisión revisora del proyecto del artículo 3 propuso un texto distinto a Carranza, donde se ordenaba la prohibición de la Iglesia de establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. ¿Qué es lo que buscaban? Que ya los sacerdotes no pudieran dar clases, ya no fungieran como docentes y tampoco pudieran abrir escuelas nuevas donde se rigieran bajo la doctrina religiosa. Porque esos revolucionarios buscaban seguir bajo el concepto de educación laica, en donde se pedía mantener a la educación alejada de prejuicios y dogmas de todo tipo. Los radicales sostenían que el Estado tenía que proteger a los pocos privilegiados. ¿Quién eran esos pocos privilegiados? La gente pobre, la de clase baja, de los abusos de la minoría privilegiada, es decir, de los ricos o de las personas que tenían el poder en el país. También de esta manera íbamos a mantener como que de una manera muy sana la mente de los niños, de una mente virgen que iba a estar protegida de la influencia corruptora de la iglesia. Nos ponemos un poquito en contexto y venimos viendo que la iglesia era quien gobernaba en el Estado, era la que tenía la riqueza. Entonces, estos revolucionarios querían acabar con eso también dentro de la educación. La educación debía de basarse en lo que era el progreso científico y la iniciativa individual. Al quedar asentado en la Constitución el laicismo, se suplantó lo que era el confesionalismo por una doctrina oficial. Lo que era la cuestión de hablar de educación laica fue más allá de cuestiones políticas. En cualquier congreso, en cualquier institución, toda la gente platicaba acerca de lo que es la educación laica. Los docentes tuvo mucho auge lo que era en la manera de pensar de esos docentes. Al hablar de educación laica y luchar por la educación laica era cuestión de progreso, era cuestión de ser progresistas, de ser patriotas. Sin embargo, también había instituciones que se oponían a eso. ¿Por qué? Porque decían que la educación basada en lo científico que proponían los revolucionarios, decían que era muy fría, que no se preocupaba hacia dónde iba el alumno, cuáles eran sus intereses, y aparte de todo, inculcaban en ellos la incredulidad hacia la religión. Entonces, la educación laica desapareció de la Constitución con las reformas de 1934. Sin embargo, regresó al artículo 3 con las modificaciones de 1992. Pasando hacia el artículo 130, todo lo que se refería a las cuestiones de la Iglesia, en donde el Estado ahora sí le otorgaría reconocimiento jurídico a las iglesias y le permitiría la enseñanza religiosa en lo que eran escuelas particulares. ¿Por qué? Porque antes de esto, las escuelas particulares tampoco podían impartir la educación religiosa, estaban bajo la tutoría del Estado. Entonces, ya cuando se hizo esta modificación, se les dio el permiso para que ellos ya pudieran impartir
este tipo de educación, siempre y cuando las escuelas que dependían del gobierno siguieran impartiendo lo que era una educación gratuita y laica. Con eso doy por terminado lo que es la educación laica dentro de nuestro país. Me dio mucho gusto estar en contacto con ustedes y nos vemos en la próxima.